Bienvenidos al Fruto Prohibido. Solo hay algo mejor que caer en la tentación y eso es reincidir en ella. Ya lo saben, el nuevo Fruto Prohibido es más dinámico, más audaz, más temerario, pero con el mismo güey. Comenzamos. La lucha sigue. Rocha Moya regresó y se fue en un santiamén. 34 horas duró en el nuevo cargo. Salió, ahora sí que por patas. Fue muy sintomático ver cómo los voceros oficialistas primero celebraron el regreso y dijeron, ya ven, no hay pruebas, es nuestro prócer, se van a morir de envidia, de coraje, etcétera. Lo que siempre dicen en redes. Poco a poco fueron cambiando de discurso y entonces decían, qué irresponsable Rocha, ¿por qué no le avisó a la presidenta? ¿Cómo nos mete en este problema? Y Rocha Moya, pues ahora sí que con el rabo entre las piernas tuvo que salir, o más bien tuvo que pedir licencia de nuevo, ¿no? Y ya había empezado, recuerden que se reunió con su gabinete, hasta Insunza, el senador que también está siendo solicitado por las autoridades norteamericanas, lo fue a visitar, etcétera, pero pues la verdad es que era una bofetada a los Estados Unidos que le acababan de ayudar a traer a Fernando Farías, que es el contraalmirante sobrino de Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador, y que está vinculado al huachicol fiscal y cuyos abogados ya estaban hablando de las implicaciones del hijo del presidente López Obrador. Era muy importante para ellos traerse al vicealmirante. Estados Unidos lo trajo y ojo, poco tiempo después de que aterrizó Fernando Farías en México, un par de horas después, Rocha Moya dice regreso. Y eso era, pues, la verdad, insisto, un insulto para los norteamericanos. Dejaban colgando a Harfuch, recuerden que fue a Argentina a arreglar eso y fue tratado muy bien por el director de la DEA, que sigue insistiendo que en México domina el crimen y que hay muchos funcionarios públicos coludidos. La verdad es que cambiaron de opinión y ahora fue el más defenestrado, el más atacado, y así por la buena, una vez que se quedó solo, pues tuvo que irse. Pero qué tiempos aquellos cuando lo arroparon los morenistas. Ahora sí que recordar es volver a vivir. Escuchemos a los morenistas en la Cámara de Diputados con el otrora gobernador de Sinaloa. ¡No estás solo! 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 ¡Viva Sinaloa! Bueno, pero las apariencias engañan. Por un lado, uno dice, retó a la presidenta y la presidenta lo hizo renunciar a las 34 horas. ¡Qué fuerte están en Palacio Nacional! Porque además se hablaba mucho de que Rocha Moya no se hubiera aventado sin el apoyo de López Obrador. Por lo tanto, era un juego de vencidas y unos dicen, bueno, la presidenta se impuso. Yo diría, tranquilos, hay que analizar los hechos. 1. Rocha Moya sigue gozando de impunidad. Si después de lo que pasó y de que lo defenestraron y que la sociedad además sinaloense repudió el regreso de Rocha Moya, convocó una manifestación, le midieron y lo doblaron para volverse a pedir licencia, sí, pero hay una cosa, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué pidió la licencia? A lo mejor le dio mucho miedo lo que haya acordado Harfuch a cambio del regreso de Farías, y le dio miedo también que hayan agarrado a Fausto Corrales, que por cierto hablaremos en la próxima cápsula de él, que fue el que llevó a Melesio Cuen cuando perdió la vida, el mismo momento que se llevaron al Mayo en aquel rancho cerca de Culiacán. El caso es que le dio quizás miedo a lo que sea y regresa. Pero una cosa, si él estaba buscando impunidad, pues todavía la tiene. Y peor aún, no solo todavía tiene impunidad, no solo no lo han entregado a Estados Unidos, sino que además puso a la sustituta. Graciela Domínguez era su secretaria de Educación y él la mandó a San Lázaro para que fuera la diputada del gobernador ahí en la Cámara de Diputados. Entonces, veamos cómo asume posesión y la nombran a Graciela Domínguez. Se va a proceder a tomarle la protesta de ley como gobernadora interina del Estado Libre y Soberano de Sinaloa a la ciudadana Graciela Domínguez Nava. Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República, la del Estado y las leyes que de ella emanen,
y cumplir leal y patrióticamente el cargo de gobernadora interina del estado de Sinaloa que este honorable Congreso del estado de Sinaloa le ha conferido, mirando en todo por el honor, prosperidad de la República y del estado? Sí, protesto. Entonces, pues las cosas ya cambian de perspectiva. Si Rocha Moya sigue gozando de impunidad, no lo han entregado a Estados Unidos, tampoco lo ha detenido la fiscalía aquí, hasta pone a su sustituta, que va a ser la que opere el proceso de selección de su sucesor o sucesora en la gobernatura de Sinaloa, pues eso nos hace pensar que este efímero regreso a lo mejor le funcionó, porque lo que quería era impunidad y continuidad en el poder. Vaya, bueno, y menos mal que, ahora sí, entre comillas, se impuso la presidenta. Imagínense si no. Como les comentaba en el segmento anterior, detuvieron a un testigo estrella, fundamental de lo que sucedió cuando secuestraron al Mayo Zambada y le quitaron la vida a Melesio Cuen, el principal rival político de Rocha Moya, que por cierto no siempre fueron rivales. Hubo un tiempo en que eran del mismo grupo y venían de la Universidad de Sinaloa, y fue precisamente eso lo que fue, digamos, la manzana de la discordia entre ambos. Según esto, la convocatoria para reunirse en ese rancho cerquita de Culiacán era para que el Mayo Zambada mediara entre Melesio Cuen y el gobernador Rocha Moya. Imagínense cómo eran las relaciones, que el Mayo Zambada era el que tenía que mediar entre un problema de la universidad con el gobernador y su principal rival político. Bueno, hablando de lo que es la narcopolítica, ¿va? Este testigo clave no es que fuera el chofer, era el asistente de Melesio Cuen, pero como esta era una reunión pues muy evidentemente privada, etcétera, le pidió a su asistente de confianza que lo llevara y sirvió de chofer. Ahí ultimaron a Melesio Cuen y hicieron creer que había sido muerto en una gasolinera, en un montaje que hicieron y que según esto hicieron los chapitos o lo que sea. Pero fue presentado por la Fiscalía del Estado. Bueno, recordemos cómo fue este montaje que está en el expediente. El Mayo, cuando está ya en Estados Unidos, manda una carta, exhibe que obviamente era un montaje, que Melesio Cuen no perdió la vida en una gasolinera, sino que le quitaron la vida precisamente en el rancho donde a él lo secuestraron, en la misma acción. A raíz de eso, la Fiscalía General de la República, que en ese momento estaba presidida por Alejandro Gertz Manero, hace la investigación y dice, en efecto, esto es un montaje, no puede pasar de ninguna manera por válido, y sí, a Melesio Cuen le quitaron la vida, en este rancho. ¿Qué es lo curioso? Bueno, que la Fiscalía Carnal que respondía a Rocha Moya no solo dio por bueno el montaje, sino que hasta lo presentó. Esta que era la fiscal, que es Sara Bruna Quiñones, ella lo presentó y lo dio, y hasta tuvo que renunciar al cargo por el montaje. Solo que ya no la han molestado. Igual que a Fausto Corrales lo dejaron libre 2 años, ahora lo acaban de volver a atrapar, pero a la que dio por bueno el montaje y lo presentó a la fiscal, que es cercanísima de Rocha Moya, a ella no la investigan. De hecho, lo que ha trascendido es que Ernestina Godoy le va a echar toda la culpa a Fausto Corrales. Y que es un testigo estrella. El otro testigo estrella que también estaba, recordarán, es el famoso piloto, el que dicen que violó la soberanía nacional, etcétera, pero que el gobierno mexicano, una vez que llevó al Mayo a Estados Unidos, lo deportaron y aquí
lo agarró el gobierno mexicano y luego se lo regresó a Estados Unidos en uno de los osos más, un oso monumental que pues fue como la comidilla y la botana por haberlo regresado al que dicen que era el gran, el que conculcó la soberanía por llevarse al Mayo en este jet sirviendo a uno de los hijos del Chapo, a Joaquín Guzmán López. Bueno, entonces lo curioso es que este segundo testigo al que le están echando toda la responsabilidad, pues parece ser que ya habló con Estados Unidos también. Eso, y que tenía pláticas a ver si se entregaba, nada más que la fiscalía se adelantó en ese sentido. Veámoslo cómo lo cuenta Ignacio Alzaga de el periódico Aurora, se lo cuenta a Marketing en Así las Cosas. Escuchemos. Tuvimos en la Aurora acceso al expediente, es un expediente bastante extenso, pero te quiero comentar también unos datos que son muy importantes para poner en perspectiva este asunto, tanto de la detención de Fausto Corrales como de la presunta negociación que estaba haciendo con Estados Unidos. Te platico, desde 2024 la Fiscalía General de la República tenía claro que Fausto Corrales faltó a la verdad, como se dice en el lenguaje jurídico, ante el Ministerio Público de la Federación. ¿Por qué? Porque un analista de la Fiscalía General de la República descargó del canal de YouTube Quemando Culiacán un video de más de 9 minutos en el que el propio Fausto señala que cómo ocurrieron los hechos y señala que Melesio Cuen fue asesinado en esta finca y que el Mayo Zambada fue secuestrado. Adicionalmente a eso, la Fiscalía obtuvo para febrero de 2025 el testimonio de Juan Carlos Félix Gastelum, conocido como el Chavo Félix, quien es yerno del Mayo Zambada, que también testificó ante el Ministerio Público de la Federación desde febrero de 2025, que Fausto le comentó que en realidad el ex rector de la UAS había sido asesinado de manera pues prácticamente accidental por sicarios de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, durante el secuestro de Ismael El Mayo Zambada para trasladarlo a Estados Unidos. Aquí llama la atención esto, Gabriela. Desde hace pues más de un año la Fiscalía General de la República tenía claro que Fausto faltó a la verdad en sus declaraciones iniciales, faltó a la verdad porque él dio otra versión de los hechos. Entonces llama la atención que fue 4 días después de que se enteró, apenas este 10 de agosto de 2026, 4 días después empieza el proceso penal propiamente contra Fausto. Lo dejaron libre, 2 años, y es 4 días después cuando el 14 de agosto pasado solicita la orden de aprehensión, se la autorizan el 15 de agosto y es capturado el 19 de agosto, es decir, el miércoles de la semana pasada. Como ven, las pruebas de la vinculación de Rocha Moya con esto son muy evidentes, claves. No solo eso, sino desde la elección. Es curioso, entre más decían no hay pruebas, pues fíjense que hace unas semanas, un par de semanas, salió un reportaje de la televisión pública alemana DW, en donde pues pone las pruebas de cómo el cártel, la organización criminal en Sinaloa, le ayuda a Rocha Moya en su elección en 2021. Entonces, eso de que pruebas, pues están por todos lados. Todo lleva a Estados Unidos. Y termino diciendo esto: el general Mérida, que era el secretario de Seguridad de Rocha Moya, ya es testigo protegido, ya salió de la cárcel de Nueva York, señal de que ya está en camino para colaborar con las autoridades, y para eso tiene que haber dado información de alguien jerárquicamente superior a lo que era el secretario de Seguridad. Y muchos dicen que Enrique Díaz también ya es testigo protegido. Hay muchas versiones de que se entregó desde Europa, pero él nunca siquiera pisó la cárcel, señal de que la información que dio fue tan apetitosa para Estados Unidos que ni siquiera pisó la cárcel. Bueno, pues hay muchas cosas por saber, pero pues como vemos, Rocha Moya sigue en la impunidad a pesar de todo esto, y quizás Fausto Corrales quieran usarlo solamente de chivo expiatorio, mientras, insisto, sigue la impunidad y el crimen gobernando Sinaloa.